Este es el sermón número 3 de esta fabulosa serie, Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Fíjense ustedes que parecería simple, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no sabe cómo habla Dios. Y como no saben, ni lo escuchan, ¿verdad? Y son engañados a veces, confundidos. Entonces esta serie es una serie muy hermosa que nos ayuda a entender, ¿verdad?, este tema tan importante. Bueno, si tienen una guía, vean por favor el sermón número 3, cómo reconocer la voz de Dios. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, en esta versión moderna, ¿verdad?, la versión moderna que se llama PAR. Tienen ahí en su guía el texto y lo vamos a leer juntos, ¿les parece? Bueno, antes, por favor, repitamos nuestra declaración de fe acerca de la Biblia. Dice: el que oye y cree la palabra tiene vida plena. Así es, hermano. Dios hizo esa promesa y Él nunca fallará. Leamos entonces Primera de Juan 4:1, por favor, si son tan amables. Dice así: no crean siempre todo lo que escuchan, solo porque alguien diga que es un mensaje de Dios. Primero pónganlo a prueba para asegurarse de que realmente es así. Oremos. Señor, bendito seas y bendita tu palabra preciosa. Háblanos esta mañana al corazón desde tu palabra con tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, penetra nuestro más profundo ser y graba tu palabra preciosa en lo más profundo de nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz. Queremos oírte hablar, Señor. Queremos saber cómo lo haces. Bendícenos, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, déjenme comenzar de la siguiente manera. La semana pasada, hermanos, hablamos sobre 4 formas en que Dios nos habla. ¿Recuerda? La primera manera por la que Dios nos habla es la Biblia. ¿Sí se acuerda? La segunda manera por la que Dios nos habla es a través de maestros competentes. ¿Recuerdan? La tercera manera a través de la cual Dios nos habla es cuando Él pone ideas en nuestra mente. Él pone respuestas en nuestra mente y en nuestro corazón. Les dije a ustedes ese domingo que volveríamos sobre este tema, ¿verdad? Y hoy les quiero entonces hablar acerca de eso. Porque hay mucha confusión respecto de este asunto. Si Dios, hermanos, me habla poniendo una idea en mi mente o poniendo una respuesta en mi corazón, ¿cómo puedo estar seguro que eso que estoy pensando o sintiendo realmente viene de Dios? Es un asunto trascendental, ¿no le parece? Hace aproximadamente unos 5 años, hermanos, una persona que se decía ser un pastor, llamado Yosimar, secuestró un avión en Cancún. No sé si lo recuerdan. Y fue todo un escándalo, porque según él, Dios le habló y le dijo que lo hiciera. Todo resultó un terrible fiasco, y ese supuesto pastor está hoy en la cárcel. ¿Estaba este hombre oyendo la voz de Dios, hermanos, o estaba loco? Hermanos, en este tiempo estamos escuchando a mucha gente decir: Dios me habló, Dios me dijo, y la gente hace cosas y actúa en base a lo que ellos creen que es la voz de Dios que han oído en su mente o en su corazón. Hermanos, la pregunta es, ¿verdad?, ¿es cierto eso? ¿Cómo sabemos que es realmente Dios quien nos habla? Hermanos, este asunto no sería tan importante si lo único que tuvieras que decidir, ¿verdad?, fuera a qué restaurante vas a ir después de que salgas de la iglesia. No sería trascendental. Pero si se trata de algo como esto, por ejemplo, ¿con quién te casarás?, ¿verdad? O un importante cambio de carrera, es un asunto serio. Debes oír a Dios. Dios te quiere hablar. Entonces, ¿cómo sé cuándo es realmente
que Dios me está hablando. Mira cómo dice Primera de Juan 4:1. ¿Qué texto, hermanos? ¿Cómo dice? No crean, dice, siempre todo lo que escuchen, solo porque alguien diga que es un mensaje de Dios. ¿Qué dice? Primero pónganlo a prueba para asegurarse de que realmente es así. Escuche lo que le voy a decir, esto es muy importante. Hermanos, no crean todo lo que ustedes oyen porque alguien dijo que Dios le habló. Ni siquiera crean lo que ustedes piensan que Dios les dijo, ¿verdad? Porque se pueden equivocar, hay que probarlo y entonces saber si realmente viene de Dios. Por eso quiero compartirles en esta mañana 7 maneras de probar una idea. 7 maneras de probar una inspiración. 7 maneras de saber si es realmente Dios quien me está hablando o no. Cada una de estas maneras es un filtro y están interrelacionadas todas, ¿verdad? Así es que si una inspiración que tú recibiste y que dices que es la voz de Dios no pasa cada una de estas 7 pruebas, es seguro que no viene de Dios. Descalifícala, no cometas un error. Por otro lado, si aplicas estas 7 pruebas a esa idea que dices que Dios te dio o a esa voz que tú dices que Dios te dio y pasan la prueba, puedes estar absolutamente seguro que Dios te ha hablado. Así que aquí están, mis hermanos. Número 1, 7 maneras de comprobar la voz de Dios. Número 1, ¿concuerda con la Biblia? Esta es la primera. ¿Concuerda con la Biblia? Tú nada más le vas a llenar ahí la laguna en la línea. ¿Ves la línea? Ahí vas a poner la Biblia y ya dice completa la frase. ¿Concuerda con la Biblia? Escuche lo que voy a decirle, hermano querido, precioso. Dios nunca contradice su palabra. Mira cómo dice Lucas 21:33, preciosa la palabra. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando Jesucristo pronunció estas palabras preciosas en el Evangelio, ¿qué quería decir? El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir? Que su palabra, hermanos, no puede ser quebrantada. Dios nunca pide a nadie que quebrante nada de lo que hay en este libro. Nunca, hermanos, Dios nunca te pide que ignores o desobedezcas nada de lo que Él ya reveló en este libro. Él no te dice una cosa en su palabra y luego otra cosa en tu corazón, porque eso, mis hermanos, sería contradecir su propia palabra. Así es que si de repente alguien sale por ahí que Dios le habló, que Dios le dijo, o tú crees que tienes una idea que Dios puso en tu mente, pero esa idea contradice la palabra de Dios, no es la voz de Dios. No sé si me explico, hermanos. Es tan sencillo, ¿verdad?, comprender eso. Hermanos, Dios es siempre congruente. Jamás es contradictorio. La Biblia dice con mucha claridad, ¿verdad? Debes pagar tus impuestos. Así que Dios no te puede venir y decir otra cosa, ¿verdad? No pagues. Al fin y al cabo, el gobierno malgasta tu dinero. Así que siéntete en libertad de estafarlos, miénteles, porque de todos modos no lo va a usar debidamente. ¿Crees que Dios te diría eso? No, Dios no diría eso, porque en su palabra Él ya dijo lo que debemos hacer. Dios nunca te diría eso. Cada vez que dudamos de la palabra de Dios y no prestamos atención a lo que dice, nos metemos en problemas. Voy a estar poniendo, hermanos, durante cada uno de estos 7 puntos un ejemplo. Es un caso hipotético, es un caso inventado. Yo lo inventé, pues, y voy a estar usando siempre aquí a 2 personas, ¿verdad? El hermano Juanito y la hermana Lupita. No son personas reales, son personas que yo inventé. Son casos hipotéticos para ejemplificar lo que les quiero decir. Juanito estaba orando por un trabajo. Después habló con su amiga Lupita y le dijo que Dios le había hablado y que ya le había dado el trabajo pedido. El horario era bueno y el sueldo magnífico. Entonces Lupita le preguntó, ¿qué tipo de trabajo es, Juanito?
Y Juanito dijo, voy a trabajar con la mafia. Entonces Lupita le dijo, pero eso es ir en contra de la palabra de Dios, Juanito, porque en el Salmo 1 el Señor dice claramente que no hay que juntarse con ese tipo de gente. Pero Dios me dijo, dice Juanito. Pregunto, hermanos, ¿de verdad Dios le habló? Hermanos, la primera prueba de cuando a veces decimos que Dios nos habla o alguien dice que Dios nos habla es esta, hermanos. ¿Concuerda con la Biblia? Y si tú ves, hermanos, que no concuerda con la Biblia, ya no le des vuelta al asunto, ni pierdas tu tiempo, no es la voz de Dios. Tengo otro caso. Un joven que tiene una novia no cristiana, o una joven que tiene un novio no cristiano, y ambos dicen que Dios les dijo que sí, que esa es la persona que Dios tiene para ellos. ¿De verdad Dios les habló? Dios no puede decirte que sí contraviniendo su palabra en 2 Corintios 6:14, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, muchos errores se han cometido porque un joven piensa que Dios le habló y le dijo, esa es la mujer. O la jovencita dice que Dios le habló y le dijo, ese es el varón, pero es una persona que no conoce a Dios, ni tiene temor de Dios, ni respeta a Dios. Dice que Dios le dijo, no es cierto, se está confundiendo, está engañándose. Prueba las cosas, mira lo que dice Juan, pruébalo. Entonces, hermanos, Dios nunca le pide a nadie que haga algo que no es consecuente con lo que Él ya dijo. Casi toda la voluntad de Dios para tu vida está escrita en este libro. Ni siquiera necesitas orar al respecto. Debes hacer lo que dice y punto. Si alguien me pregunta, por ejemplo, hermanos, oiga pastor, ¿usted ora respecto a levantarse mañana, verdad, para ir a la iglesia? Me preguntan el sábado, ¿usted ora respecto de levantarse mañana para ir a la iglesia? ¿Qué les digo? No, yo no oro por eso. Me levanto y voy, eso ya sé que debo hacerlo. No tengo que, oye Señor, ¿quieres que vaya mañana a la iglesia? Algunos cristianos hacen eso. Imagínese usted el ridículo que haces con Dios. Sí, algunos cristianos todavía le preguntan a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que vaya yo mañana a la iglesia? ¿Cómo vas a preguntar eso? Eso ya no se pregunta, eso ya está en la Biblia. Yo no oro por eso, ¿verdad? No oro con respecto a mi diezmo. Yo nunca oro con respecto a mi diezmo. Señor, ¿quieres que este domingo sí dé el diezmo? No, yo no oro respecto de eso. La palabra dice que yo ya lo doy y punto. No oro sobre si debo hablarle a otros de las buenas nuevas. ¿Le hablaré a esa persona de Cristo? No, eso lo hago, punto, porque está aquí en su palabra. Cuando uno edifica su vida sobre este libro, hace las preguntas correctas. Si no edificas tu vida sobre este libro, vas a errar muchas veces, ¿verdad?, tu vida, y vas a tener muchos errores. Así es que la primera prueba es, ¿concuerda con la Biblia? Número 2, segunda prueba. ¿Me hace parecer más a Cristo? Segunda prueba. Esta idea que digo que Dios puso en mi mente, esta voz que digo que Dios me está hablando, ¿me hace parecer más a Cristo? Segunda prueba. Escuchen, hermanos, para que nadie los engañe y no se confundan. Dios nunca te dirá algo que haga que te apartes de su carácter. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nos parezcamos más a Cristo. Nunca nos hablará ni nos dirá el Señor algo que nos haría desviarnos de su carácter. ¿Estamos de acuerdo? Miren cómo dice Filipenses 2:5, ahí lo tienen. ¿Qué dice? Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? ¿Cuál es su propósito para nuestra vida? Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Él nunca nos va a decir o nos va a hablar algo que nos haría apartarnos de su carácter. Hermanos, Jesús es el modelo por el cual medimos todo lo que hacemos. Dios dice muy claramente en la Biblia que su meta para ti y para mí es que nos parezcamos a Jesús,
que tu vida tenga fortaleza moral y fortaleza de carácter, que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, las virtudes que poseía nuestro glorioso Señor Jesucristo. Dios nunca te pediría que hagas nada que contradiga lo que es un estorbo para que alcancemos esa meta, parecernos a Cristo. Así es que la segunda prueba es esa. Esto que siento que Dios me dice, o lo que aquel dice que Dios le dijo, ¿me hace parecerme más a Cristo? Mira, en Santiago 3:15 tenemos una demostración práctica de lo que es ser como Cristo. Mira cómo dice: pero si tenéis, ¿qué dice? Celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es, ¿cómo dice? ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Ay! Pero la sabiduría de lo alto es primeramente, ¿cómo? Pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Hermanos, si esto que siento que Dios me está hablando, lo único que va a hacer en mí es apartarme del propósito de Dios, no es la voz de Dios, puedes estar seguro. Tremendo, ¿verdad? Si hermanos, si lo que escucho de Dios me ocasiona amargura, envidia, ambición, egoísmo, eso no viene de Dios, hermanos. Porque la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Con estos filtros puedes poner la idea a prueba. La sabiduría de Dios no es ambiciosa ni egoísta. Si te viene la idea de intentar darte publicidad a ti mismo, o de ver la forma de alcanzar fama instantánea, riqueza instantánea, comodidad instantánea, la idea no es de Dios. Dios no te da esas ideas, porque eso te apartaría de su máximo propósito, que es que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo. Por otro lado, hermanos, si el pensamiento es puro, entonces sí, si es de Dios. Si te viene un pensamiento impuro, es obvio que eso no viene de Dios. La Biblia dice, hermanos, que la idea que es genuinamente de Dios es considerada, es sensible con la forma de pensar de otros. Muchos dicen: Dios me dijo que hiciera tal cosa, y pisotean a todo el mundo, y no les importa si le causan daño a alguien, porque Dios les dijo que lo hicieran. Dios no les dijo que hicieran algo así, es el fruto de su propia mente. La sabiduría de Dios, hermanos, es sumisa. Cuando es de Dios, cuando es Dios quien te habla, no actúas de modo arrogante, ni te jactas de que Dios te haya hablado. Algunos creen haber escuchado a Dios, pero su forma de comportarse demuestra que no fue así, porque son santurrones, egocéntricos, y siempre van por ahí humillando a los demás. Dios me dijo tal cosa, por lo tanto tú no vales nada. Eso no viene de Dios. La sabiduría de Dios es misericordiosa. Si verdaderamente es de Dios, la idea te va a hacer más amable con los demás, no más crítico. Si escucho a Dios y eso me hace más crítico de la gente y humillo a otros y estoy siempre diciéndoles que hacen mal y criticándoles, no fue Dios quien me habló, es el fruto de mi propia mente. Así pues, hermanos, esta idea o esta voz que digo que estoy escuchando, ¿me hace más parecido a Cristo? Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Otra vez con el hermano Juanito. Juanito fue con su amiga, ¿verdad?, Lupita, a las carreras de caballos, porque según él, Dios le dijo que fuera a apostar para comprarle unos zapatos a su papá. Anoche Dios me dijo, Lupita, que le apostara a Centurión. Su amiga Lupita le dijo: Juanito, no me siento muy cómoda en este lugar. ¿De veras fue la voz de Dios la que te habló? Juanito dijo: pues no creo que fuera otra cosa. Lo soñé, lo sentí. Fue Dios, dijo que viniera y apostara para que así le compre unos zapatos a mi papá.
Hermanos, ¿de veras fue la voz de Dios la que le habló a Juanito? No, Dios no nos dice cosas que nos hacen parecernos menos a Él. Dios nos dice cosas que nos hacen parecernos más a Él. El Señor me habló anoche y dice que después del culto vaya yo al bingo. ¿Dios le habló? No, porque eso no te hace parecerte más a Cristo, sino que te hace parecer menos a Él. Qué criterio, ¿verdad? Tremendo. Número 3. Tercer criterio. ¿Tengo la confirmación de mi iglesia? Está muy bueno. ¿Tengo la confirmación de mi iglesia? Escucha lo que le voy a decir, porque esto es muy importante, aunque casi nadie lo respeta. Dios confirma lo que te dice a través de otras personas. Escuche, cuando Dios te revela algo, pone una idea en tu mente o en tu corazón, Él te está hablando, siempre el Señor confirma eso que te dice a través de otras personas. Cuando te conviertes a Cristo y comienzas a seguir a Cristo, no comienzas una nueva relación con Dios solamente. También comienzas una nueva relación con los demás. A esto se llama la iglesia, la familia de Dios. Te haces miembro de su familia. Nunca fue la intención de Dios, hermanos, que hagas decisiones importantes solo en la vida, sola en la vida. Este consejo vale oro. Si vas a tomar una decisión muy importante, consúltala con los demás. Él quiere que otros cristianos que tengan madurez y sean prudentes te ayuden y te aconsejen. Otros creyentes que estén más arraigados en la fe y tengan más conocimiento bíblico que tú. Verifica una y otra vez. La Biblia dice que el avisado busca consejo, el necio no. El necio cree saber qué hacer y actúa en base a su propia intuición sin jamás verificar con otro cristiano. Por eso comete muchos errores. La tercera pregunta que te debes hacer es esta: ¿tengo la confirmación de la iglesia donde me congrego? Mira cómo dice Efesios 3:10, preciosa la palabra del Señor, que dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia. Si es Dios quien te habló por medio de una idea, una inspiración, Él te lo confirmará por medio de otros creyentes. La mayor razón por la que algunos se arruinan la vida, me refiero a cristianos y no cristianos, es porque intentan vivir sin rendir cuentas a nadie, sin apoyo, sin ningún tipo de confirmación, sin consejo, sin guía. Hermanos, la manera más estúpida de vivir la vida es vivirla solos. Las decisiones en la vida que son tan importantes necesitan de la confirmación de personas maduras y sabias. Ya lo dice hasta el refrán mexicano, ¿verdad? Dice que el que no oye consejo, ¿qué dice? No llega viejo. Tremendo, ¿verdad? Mis queridos hermanos, la Biblia dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando tratamos de vivir la vida cristiana al estilo llanero solitario, nos damos un frentazo, porque esa, ¿verdad?, es la tercera forma en que Dios actúa. Debemos estar dispuestos a recibir observaciones, corrección de parte de otros cristianos maduros, de pastores, de líderes cristianos, de mentores, de gente de la iglesia que ha caminado más y tienen experiencia y tienen sabiduría y nos pueden ayudar. Tu vida es tan importante, es tan valiosa para Dios, que Dios no dejó que caminaras así tomando decisión solo. No lo hagas, verifica la idea. Si tú no haces esto, lo que va a ocurrir es que cometerás muchos errores innecesarios en la vida.
tendrás un nivel mucho más alto de estrés al que necesitas. Andarás a tientas, perderás tiempo, energía, dinero por tomar decisiones que nunca debiste haber tomado. Verifícalas antes de hacerlo. Aquí tengo otra vez otro caso, ¿verdad? Con el hermano Juanito. Son casos hipotéticos. El hermano Juanito dice que Dios le dijo a través de su peluquero que debe ser presidente de México. Fue a cortarse el cabello y mientras platicaba con su peluquero, estaban hablando de política. Y él le dijo al peluquero, ¿te das cuenta cómo está la situación en este país? Es un verdadero caos. Tenemos un presidente inútil que no sirve para nada. Y dice que el peluquero le dijo, sí, tienes razón, tú serías un mejor presidente. Y dice que él tomó eso como una revelación de Dios. El Señor habló por mi peluquero y dice que debo ser presidente de México. Así que fue a su grupo familiar que él dirige y le preguntó a los que están en su grupo familiar su opinión. Empezó con Lupita y le dijo, Lupita, ¿tú qué piensas? Y Lupita dice que le dijo, pues me parece que no, Juanito. De hecho, todos le dicen que no, que eso es una locura. Pero él dice que no hará caso a nadie, porque nadie lo comprende, que es Dios el que le dijo. Hermanos, ¿de verdad Dios le dijo? Claro que no. Todos en el grupo que lo conocen le confirmaron que era una tontería. Otro caso. Dios me dijo anoche que debo ser pastor. ¿De veras? ¿Dios te habló? ¿Ya lo consultó con otras personas? Sí, ya lo consulté. ¿Y qué le dijeron? Pues no los vi muy convencidos. Cuando Dios me llamó al pastorado, hermanos, pregunté a muchas personas. Le pregunté a mi madre, le pregunté a mi pastor, le pregunté a los diáconos de mi iglesia, le pregunté a las hermanas de la femenil que en ese tiempo había, le pregunté a los jóvenes de la iglesia porque tenemos un gran ministerio, le pregunté a mis amigos, le pregunté a mucha gente. ¿Sabe qué me dijeron todos cada vez que les pregunté si yo debía ser pastor? Ellos dijeron, sí, creemos que tú debes serlo. Es más, te íbamos a decir, sentíamos que Dios nos estaba diciendo que tú deberías de serlo. Hermanos, de repente alguien se para diciendo, Dios me dijo que debo ser pastor. Confírmalo a través de la iglesia. ¿Qué te dice la iglesia? La iglesia te conoce, la iglesia ve tu responsabilidad, la iglesia ve tu madurez, la iglesia también recibe de Dios la confirmación. Pues me dije, pues no los vi muy convencidos, probablemente debes dedicarte a otra cosa. Verifica con otros creyentes. Si no lo haces, te meterás en problemas. Parece que a menudo lo que hacemos, hermanos, es ir pidiendo consejos y seguimos hasta que encontramos a alguien que nos dice lo que queremos escuchar. ¿Sabe por qué hacemos eso? Vamos con una persona, ¿verdad? Y le decimos lo que pretendemos o lo que sentimos que Dios nos dijo, y la persona dice, no, hermano, pues yo creo que no, estás equivocado, eso no lo dijo Dios. Entonces ignoramos eso y vamos con otro. ¿Sabe por qué estamos yendo de persona en persona? Porque lo que queremos es oír a alguien que nos diga lo que queremos escuchar. Como soy pastor, quiero que sepas que me sucede esto muy a menudo. Viene una pareja a pedirme consejos sobre algo que es claro que Dios no quiere que hagan, y les digo, no, eso no lo hagan, por favor. Así que se van a otra iglesia, buscan al pastor de ahí, pero si ese pastor sabe lo que hace, también les dirá que no. De hecho, he estado en reuniones pequeños de grupos de pastores de esta zona, ¿verdad? Y de repente, hermano, sale el tema de una pareja que ha ido a ver a 5 pastores diferentes. ¿Sabe por qué? Así somos los seres humanos. Queremos salirnos con la nuestra. Te quieres salir con la tuya. Solo estás buscando a alguien que te diga lo que quieres oír. Otra razón, hermano, por la que no nos gusta verificar nuestras decisiones importantes
con otros creyentes es que no queremos que nos digan que estamos equivocados. Pero es preferible que te digan que estás equivocado antes de que malgastes tu tiempo, tu energía, tu dinero. Encima, ¿verdad?, te quedas con toda la angustia y el dolor que te trajo esa mala decisión. Si Dios te habló, si en verdad te habló, te lo van a confirmar otros cristianos. Mira cómo dice Proverbios 11:9. ¿Cómo dice? Los justos se libran con la sabiduría. ¿Se libran de qué, hermanos? De perder tiempo, dinero, reputación. Es una protección preguntarle a cristianos maduros que evalúen tus ideas. Debes permitir a quienes te aman que te hablen con franqueza. Por eso necesitas un grupo pequeño de apoyo. Puedes verificar las cosas con tu grupo pequeño. Y escucha el consejo. El que no oye consejo, no llega viejo. Número 4. ¿Es compatible con la forma que Dios me dio? Número 4. ¿Es compatible con la forma que Dios me dio? Esta idea que tengo, que creo que Dios me dio, esta voz que pienso que Dios me está hablando, esto que Dios me dice, ¿es compatible con la forma que Dios me dio? Esto es importantísimo, hermanos. Escuche, cada quien fue hecho de una manera especial. ¿Se recuerdan? Esto lo enseñamos mucho aquí. Cada quien fue hecho de manera diferente, de manera única, de manera especial. Hermanos, cuando Dios te hizo, rompió el molde para no hacer otra persona igual a ti. Tú eres único, eres única, eres especial. Mira cómo dice Efesios 2:10, ahí está. ¿Qué dice? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios planificó tu vida, hermano, hermana, antes de que nacieras. Sé que muchos de ustedes no lo creen, pero me encantaría que lo creyeran, porque cuando el hombre y la mujer lo cree, vive de manera diferente. Así que voy a repetirlo con gusto. Hermanos, Dios planificó tu vida antes que nacieras. Dios te hizo con un propósito. No estás aquí por casualidad, estás aquí por una razón. La razón es el propósito de Dios. Dios te formó de manera específica para un propósito especial. Tu diseño denota el propósito de Dios. Fuiste diseñado en cierta manera. A eso le llamamos tu forma única. Es el curso 301 que todos deben tomar si quieren entender cómo te hizo Dios, para entender el propósito de tu vida. Dios te formó para una cierta carrera, para un cierto ministerio, para una vida. Dios quiere que uses tus dones espirituales, tu corazón, tus pasiones, tus deseos. Algunas cosas que te encantan, hay otras que detestas hacer. Hay cosas que te interesan, otras que no te interesan para nada. ¿De dónde te parece que viene tu estructura emocional? Dios te la dio. Él nos dio un carácter distinto a todos. Tu carácter no es igual al mío, mi carácter no es igual al tuyo. Dios te hizo único, especial. Eso que dices que Dios te habla, eso que sientes que Dios puso en tu mente, ¿va de acuerdo con la forma única que Él te dio? Dios te dio dones espirituales, un corazón, aptitudes. Quizás seas bueno con las palabras, quizás seas bueno con los números. Puede ser que seas muy bueno con los animales. Puede ser que seas bueno para tratar con la gente. Puede ser que seas bueno para las cosas industriales. Te dio una personalidad. Quizás seas extrovertido o tal vez eres introvertido. Puede gustarte la rutina, puede gustarte la variedad, puede gustarte trabajar solo o trabajar en equipo. ¿Quién piensas que te dio esa personalidad que tienes? Dios te la dio. Te diseñó con un propósito. Luego el Señor te da experiencias vocacionales, experiencias espirituales, experiencias educativas, experiencias dolorosas. Todo eso le da forma a tu vida. Eres único, fuiste diseñado por Dios, planeado por Dios de esa manera.
Tal como el diseño de una silla, hermanos, tiene propósito. El diseño de tu forma y de tu vida denota un propósito, lo que Dios desea que hagas. Por ejemplo, ¿por qué razón te va a dotar Dios como un gran músico y luego pedirte que seas un mecánico? Dios no haría eso. Sería malgastar y desperdiciar la forma que te dio. Por otro lado, si no tienes oído musical, si ni se te ocurra querer ser concertista de piano. Si eres bueno para planificar, entonces tu ministerio en la vida debe incluir la planificación. Si eres bueno para el arte o para escribir o para los números o para liderear, entonces tu vida, tu carrera, tu ministerio, tu lugar es usar lo que Dios te dio. Cuando Dios pone pues una idea en tu mente o dices que te habló, entonces debes preguntarte, ¿es compatible con la forma que Dios me dio? Si Dios me dijera, por ejemplo, quiero que renuncies a la PIB Jalapa, Armando, y que seas contador, yo sabría sin lugar a dudas, hermanos, que esa voz no viene de Dios. ¿Saben por qué? No me gusta la contabilidad. Es decir, Dios no me haría hacer algo para lo cual Él no me formó. No sé si me explico, hermanos, pero es tan importante esto. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te encanta hacer? Si recibes una inspiración de parte de Dios, como la de Juanito, ¿verdad? Que Dios quiere que sea presidente, aunque no fue formado para eso, entonces no lo debes hacer. Dios dice que puedes descubrir mucho en cuanto a su voluntad para tu vida solo con observar para qué eres bueno. Esto es oro. Tú puedes descubrir casi todo en cuanto a la voluntad de Dios para tu vida simplemente observando para qué eres bueno. Mira cómo dice Romanos 12:6. ¿Qué dice? Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. La voz de Dios no contradice la forma que Él te dio. Aquí tenemos otra vez el caso número 4, al hermano Juanito. Tenemos aquí al hermano Juanito otra vez. Este es el hermano Juanito Corazón Romántico. Juanito dice, va a su grupo pequeño y dice, ya descubrí qué ministerio quiere Dios que haga en la PIB Jalapa. Y entonces su amiga Lupita le dice, fantástico, ¿qué es? Juanito dice, el ministerio de mujeres solteras. Es compatible con mi corazón y con mi forma. Lupita se lo queda viendo así media extrañada y dice, discúlpame, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo va a ir bien con tu forma hacer ministerio con mujeres solteras? Juanito dice, he estado entrenando últimamente y estoy bien en forma para hacerlo. Lupita dice, dijiste que es compatible con tu corazón también. ¿Cómo puede ser? Juanito dice, me encantan las mujeres solteras. ¿Qué otra cosa sería mejor? Lupita dice, tú ni siquiera te das cuenta qué tan buena, qué tan fuera de forma estás. Oigan, hermanos, ¿de veras le está hablando Dios a Juanito? Dios nunca te habla para que hagas algo que no va de acuerdo con tu forma única. La voluntad de Dios para tu vida nunca es incompatible con la forma básica que Él te dio. Si alguna vez en la vida te sientes guiado a algo que es contrario a tu forma básica, a tu personalidad, a tus experiencias, ignóralo, no es la voz de Dios. Número 5. La quinta manera en que probamos una idea. ¿Es un asunto que me concierne? Número 5.
esto que Dios me está diciendo, o que yo digo que me está diciendo, ¿es un asunto que tiene que ver conmigo o tiene que ver con otra persona? ¿Me concierne o concierne a otras personas? Si no es asunto tuyo, hermano, ¿por qué razón Dios te lo va a decir a ti? En Juan capítulo 21, Jesús está hablando con Pedro y le dice cómo va a morir. Tal vez leyeron el final del Evangelio de Juan. En el capítulo 21, Jesús habla con Pedro y le dice cómo va a morir. Jesús le dice a que va a tener que sufrir por su fe. Pero luego Pedro se da la vuelta y dice que atrás venía caminando de ellos otro apóstol. ¿Qué apóstol era? El apóstol Juan. Y entonces le entra curiosidad a Pedro, ¿verdad? Y le dice Pedro a Jesús, ¿y este qué? Eso está en Juan 21, es fascinante la escena, preciosa. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Así le dijo Jesús. Así le dijo Jesús, hermanos. ¿Por qué? Escuche, hermanos. ¿Por qué habría Dios de revelarme algo a mí que tiene que ver contigo? ¿Por qué no te lo dice directamente a ti? Pero siempre sale gente, ¿verdad? El Señor me habló anoche. Ay, ¿qué te dijo? Me dijo que estás en pecado. Ah, caray, ¿y por qué no te dijo a ti? Hermanos, cuando Dios habla asuntos que no me conciernen, sino que tiene que ver con otras personas, es casi seguro que eso no me lo dijo Dios, es el resultado de mi propia conciencia. No sé si me estoy explicando, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Yo solo debo preocuparme por lo que me concierne a mí. No debo preocuparme por lo que es la voluntad de Dios para ti. Muy pocas veces puedo explicarme lo que me pasa a mí, hermanos. ¿Te imaginas darte explicando lo que te pasa a ti? Apenas puedo explicar lo que pasa conmigo, ¿va a explicar lo que pasa contigo? Para que Dios te hable, debes preguntarte, ¿me está hablando a mí o está hablando a otra persona? Es común, ¿verdad?, que de repente estamos oyendo el sermón y decimos, ahí te hablan. Le decimos al que está al lado, no, ahí te hablan. Te voy a decir cómo le vas a contestar cuando te digan así. Cuando te digan así, ahí te hablan, le vas a decir, te hablan a ti. Qué fácil, ¿no? Este sermón está muy bueno, pero para Pedrito. Es muy fácil, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. No te dejes engañar porque hay cada manipulador afuera. Yo he escuchado a grandes manipuladores, personas que dicen pastores, que se dicen líderes, son unos verdaderos manipuladores. Pero manipulan a la gente que no sabe, la gente que sabe Biblia, la gente que conoce la palabra de Dios, que estudia esto, no puede ser engañada. Es que Dios me habló y me dijo que me dieras $1,000,000. Ay, le digo, pues qué raro, ¿por qué no me lo dijo a mí? Me hubiera dicho a mí, te lo doy. Pero no me ha dicho nada, ¿eh? Creo que es el taco de suadero echado a perder que te comiste anoche. Debes de ser muy cuidadoso porque si no vas a cometer muchos errores. Cuando estás esperando que Dios te hable, debes esperar que te hable a ti. Que te hable acerca de ti, no acerca de tu hijo, no acerca de tu esposa. Ay, ¿cómo me habla Dios a mí? Ajá, ¿y qué te dice? Siempre me habla acerca de mi esposa. No, pues qué raro. No, Dios te habla a ti, no te habla acerca de tu esposa. Las mujeres, ¿verdad? Dios siempre me dice que estás mal. Caray. ¿Por qué no te dice a ti que estás mal? Qué tremendo es esto. Pero qué maravilloso es Dios que nos enseña a detectar cuándo su voz viene de Él y cuándo no viene de Él. Mira cómo dice Romanos 14, 10 y 13. ¿Cómo dice? 10 y 12, perdón. Un día todos, dice, seremos juzgados no con la medida de los demás o aún con la nuestra, sino por el juicio de Dios.
Es solamente a Dios que debemos dar cuenta de nuestras acciones. Hermanos, cuando esperas oír la voz de Dios, espera que hable de ti, no de otros. Otra vez tengo aquí el caso 5 para ilustrar el punto con el hermano Juanito y Lupita. El hermano Juanito le dice a Lupita: oye, Lupita, ayer en la noche Dios me habló y me dijo que te dijera que estás en un terrible pecado. Y entonces Lupita se queda extrañada y le dice: oye, ¿y por qué te diría Dios eso? Y entonces Juanito le dice: debe ser porque el Señor quiere que sepa todo acerca de la mujer con la que voy a casarme. Y Lupita dice: ¿cómo es eso? ¿Dios te dijo que yo me voy a casar contigo? Yo creo que sí. Qué raro, dice Lupita. ¿Por qué? Dice Juanito. ¿Por qué qué raro? Porque a mí Dios no me ha dicho nada. Debes de ser muy cuidadoso cuando crees que Dios te habló de algo acerca de otra persona. Es muy peligroso. Muchos cristianos, bien intencionados, pero también presumidos, han causado grandes perjuicios porque creyeron que Dios les estaba diciendo a ellos lo que otra persona debía hacer. Por ejemplo, alguien fue y le dijo: Dios me dijo que te vas a sanar, y no se sanó. Abrió la boca desmedidamente. Dios me dijo que debes invertir tu dinero conmigo. Dios me dijo cuál es tu pecado oculto. ¿Por qué razón va a querer Dios decirte cuál es mi pecado oculto? Yo conozco mi pecado oculto. Dios conoce mi pecado oculto. Todos tenemos acceso directo a Dios. Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, su Hijo. Debes tener mucho, pero mucho cuidado con decir: Dios me dijo que te dijera que debes. Hermanos, Dios puede decírselos a ellos directamente, no necesita que tú se lo vayas a decir. ¿Me habla Dios sobre otros? Sí. De vez en cuando Dios puede hablarte sobre otro, pero hay 3 requisitos que debes tener en cuenta. Aquí están. Número 1, Dios te usa para confirmar lo que ya les ha dicho a ellos. Eso ya se los he explicado otra vez. Puede ser que sí, a veces Dios me diga algo para decirle a otra persona. Sí, a veces Dios lo hace. Pero cuando Dios lo hace, cubre cierto requisito. Este es el primero. Dios te usa para confirmar algo que ya les ha dicho a ellos. Es muy improbable que te lo diga a ti antes que a ellos. Normalmente cuando Dios te dice que le confirmes algo a alguien, es porque ya se los dijo a ellos. Dios te usa para confirmar lo que Él ya dijo. Número 2, si Dios te habla sobre ayudar a otra persona, por lo general lo hace sin que tú lo sepas. Así que tu ego no se interpone en el camino. Fíjate en esto tan importante. Cuando Dios quiere usarte para ayudar a otra persona a través de que tú le digas algo, normalmente Dios lo hace sin que tú lo sepas. ¿Por qué lo hace así? Para que tu ego no se infle. Me voy a explicar, a ver qué quiero decir. Una persona estaba en una crisis, en un problema terrible, y tú llegaste y le diste una palabra. Tú no sabías que la palabra venía de Dios. Tú simplemente le diste un consejo y una palabra. ¿Y qué crees? Ese consejo y esa palabra que le diste le ayudó. ¿Quién habló? Dios. Pero tú nunca lo supiste. Así es Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Por lo general, hermanos, Dios lo hace sin que tú lo sepas. Muchas veces Dios habla por medio de ti y de mí, pero ni somos conscientes de eso. De repente alguien me dice: lo que usted me dijo, pastor, era la voz de Dios. Y yo dije: bueno, sí creo que era la voz de Dios ahora que tú lo dices, pero en el momento que te lo estaba diciendo yo no era consciente de eso. A veces soy consciente, pero la mayoría de las veces no lo soy. Cuánta gente presumida, ¿verdad? Dios me reveló una palabra para el hermano. Y el hermano, ¿verdad?, salió adelante porque yo le dije.
Y nos empezamos a inflar o a expandir como pavos reales. ¿Ves ese trabajo que el hermano tiene? Ese trabajo yo se lo conseguí. Ah, caray. ¿Cómo fue eso? Sí, el Señor me reveló y yo le llevé la revelación y le dije, no ese sueño, Dios me dijo que debes entrar a ese trabajo. Mira cómo le está yendo de bien, gracias a mí. No, hermanos, Dios no hace eso. Son cuestiones, ¿verdad?, humanas y cuestiones terribles. Y número 3, confía en que Dios le hable a esa persona antes que tú lo hagas. Debes confiar en que Dios le hable a esa persona antes que tú lo hagas. Hablando de que Dios me dijo, ¿verdad?, que te casaras conmigo, el pastor Warren cuenta que Dios le dijo que se casara con Kay Lewis 4 meses antes de que fuera su novia. Dice que llegó a predicar a la iglesia donde asistía la que hoy es su esposa, Kay Lewis. Ahora es Kay Warren. Y dice que cuando él entró a la iglesia, se sentó en la primera fila, lo pasaron adelante porque iba a predicar. Kay Lewis, hija de un pastor, del pastor donde él fue a predicar, estaba tocando el piano y guiando la música, la adoración. Y dice que él estaba sentado en la primera fila y vio a aquella hermosa mujer. Y dice que Dios le dijo, esa mujer va a ser tu esposa. Pero miren lo que hizo el pastor Warren. Dice que nunca se lo dijo a Kay. Hasta después de haber estado comprometido con ella por varios meses. Y de estar seguro que ella iba a aceptar. ¿Por qué? Porque si se lo hubiera dicho antes, hubiera sido una manipulación. No sé si me estoy explicando, hermanos. Pero esto es tan importante. Pero no falta alguien que, ¿verdad?, que va y se le planta enfrente a la chica y le dice, Dios me dijo que tú vas a ser mi mujer. Y el otro lo quedó viendo y dice, caray, ¿y cómo es eso? Pues yo no sé, pero va a ser. Y entonces la persona, ¿verdad?, empieza a ser manipulada. Y va con su papá, porque Dios dijo, ¿verdad? Pues ya, ni modo, pues ya qué. Pues cásate pues. Después es un rotundo fracaso, ¿verdad? Pero así manipula la gente a veces con la supuesta voz de Dios. Número 6, hermanos, rápidamente. Número 6. ¿Me trae convicción de pecado o me condena? Esta voz que digo que Dios me está hablando, esta idea que digo que Dios puso en mi mente, ¿me trae convicción de pecado o me trae condena? Escuche lo que voy a decirle, mis hermanos, porque muchos están padeciendo esto. Espero que ustedes no, pero si lo estás padeciendo, aquí te puedes curar. A veces, hermanos, Dios nos habla acerca de lo que está mal en nosotros. A veces, hermanos, Dios nos habla acerca de lo que está mal en nosotros. Pero cuando esto ocurre, Dios produce convicción, no condenación. La convicción viene de Dios, la condenación viene del diablo. La convicción te señala el camino para que cambies. La condenación solo te hace sentir mal. Cuando Dios da convicción de pecado en tu vida, es siempre muy específico. Te dice, esa es una actitud, una conducta o algo de tu vida que tienes que cambiar. Es muy específico y pone el dedo en la llaga, ¿verdad? La estás regando aquí, te dice Dios, es muy específico. Por otro lado, hermanos, la condenación que viene del diablo es muy vaga y muy general. Y básicamente te dice, eres malo, no sirves para nada, no vales un peso, eres repugnante, Dios nunca te podrá usar, ni siquiera intentes más seguir a Cristo porque eres una verdadera vergüenza. Esa voz que parece que escuchamos en el cerebro o en el corazón no viene de Dios. ¿De quién viene? Del diablo, porque Dios no da condenación. ¿Qué da Dios? Convicción de pecado para que yo cambie, pero nunca me está restregando y me está aniquilando, haciéndome sentir culpable. Si tú te sientes culpable, déjame decirte, esa no es la voz de Dios. Esa es la voz de tu propia conciencia o la voz del diablo. Dios no hace eso.
La convicción siempre te lleva a la acción para que cambies. La condenación lo único que hace es hacerte sentir mal. Cuando Dios te habla, te dice, esto es lo que anda mal en tu vida y esto es lo que debes hacer. Te dice cosas específicas, consecuentes. Eso te lleva a la confesión, al arrepentimiento, al perdón, y luego el sentimiento se va. En cambio, la condenación, hermanos, del diablo te dice, no vales nada. ¿Y tú te dices ser cristiano? ¿Quién te crees que eres? Deberías dejar de tratar de vivir para Dios porque no puedes hacer nada. Vas de caída en caída. Satanás siempre te está humillando. La convicción de pecado viene de Dios, del Espíritu Santo. La condenación viene del diablo y debes diferenciar la una de la otra. ¿Se acuerdan cómo dice Pablo en Romanos 8? Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, la condenación viene del diablo. Si te sientes culpable, si te sientes miserable, te sientes una cucaracha, eso no es la voz de Dios. Eso viene del diablo. Hay demasiados cristianos que confunden su baja autoestima con la voz de Dios. Lo que hacen es valerse de la voz de su pasado, de padres difíciles de complacer, que no importa el esfuerzo que hacían, nunca era suficiente. Si te sacabas una nota mala, querían una mejor. Si te sacabas una nota mejor, querían una buena. Si te sacabas una nota buena, querían una excelente. Esa voz de tus padres difícil de complacer es la voz de tu pasado, la voz de tu propia conciencia, y te sientes mal, te sientes culpable, y tú dices, es Dios que me está hablando todos los días y Él me hace sentir mal. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del diablo y de tu propia conciencia. Vengamos al caso 6 con el hermano Juanito otra vez. El hermano Juanito habla con su esposa y le dice, soy una basura. Su esposa le dice, no es cierto, Juanito, pero él afirma que anoche Dios le habló y le dijo que era una basura. ¿Por qué dices que eres una basura? Porque Dios dijo que soy una basura. No, Dios no dijo eso. Dime una cosa, ¿le dirías a tu hijo que amas que es una basura? ¿Alguien aquí le diría a su hijo que ama que es una basura? Nadie que ama a su hijo le diría eso, aunque estuvieras molesto con él. Nunca le dirías a tu hijo eres una basura, porque lo amas, no harías eso. Pues Dios tampoco. Así que si eres cristiano, si has puesto tu fe en Cristo y le pediste perdón por todos tus pecados y le pediste que fuera tu Salvador y tu Señor, quiero decirte lo siguiente: todo lo que hayas hecho está pagado, está perdonado. No solo los pecados de tu pasado, sino también los que vas a cometer hoy y los que vas a cometer mañana. Todos tus pecados fueron pagados. Ya todo fue hecho. Así dijo Cristo en la cruz. ¿Recuerdan su palabra? Consumado es. Hecho está. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, ¿qué dice? Podemos confiar siempre que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si pecaste y te sientes mal, hay una manera rápida de curarte. ¿Qué debes hacer? Ir y confesar. Hermanos, ¿cuánto tiempo debe un cristiano sentirse culpable? Pues nada más una millonésima de segundo, ¿no? Lo que tarda ir ante Dios, confesar y recibir su perdón. ¿Cuánto puede tardar eso? Una millonésima de segundo, porque es en mental, yo puedo hacerlo. No tienes que vivir con culpas. Si vives con culpas, ese es el diablo, no es la voz de Dios. La voz de Dios es una voz de amor. Mira, Apocalipsis 12:10 dice de quién viene eso. ¿Qué dice? Satanás, ¿qué dice? Es el acusador de los creyentes. Desde que leí eso en Apocalipsis ya no acuso a nadie, ¿verdad? Porque cuando tú te vuelves y acusas a tu hermano, ¿te vuelves en quién? Te vuelves Satanás. Cuando tú acusas a tus hermanos, te vuelves Satanás. Ahí está, Satanás es el acusador de los creyentes. Ya lo viste, le dice a Dios, ese es un fracaso. Está acusando siempre a los creyentes. Cuando tú acusas a tus hermanos, eres Satanás.
Dios te libre y Dios me libre. Amén. Y número 7, hermano, ya para terminar. Número 7, la séptima prueba. ¿Me hace sentir la paz de Dios? ¿Me hace sentir la paz de Dios? ¿Esta idea o esta voz que digo escuchar me trae paz? ¿O esta voz o esta idea pues no me trae mucha paz? Ahora, hermano, quiero aclarar aquí rápidamente. Miren, normalmente cuando Dios nos habla nos trae paz. Normalmente cuando Dios nos habla nos trae paz. A veces no es así, hermano. Son las veces, las menos de las veces. A veces no es así, pero eso se debe a que no queremos obedecer. Por ejemplo, Dios le habló a Jonás. Libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? ¿Se acuerdan? Ve a Nínive, dice, y proclama allí el mensaje que yo te diré. ¿Y eso le trajo paz a Jonás? No, le trajo una terrible angustia. Jonás andaba desesperado, angustiado, tanto así que pagó su boleto y se fue en el barco, se fue a Tarsis, sí, en España. No le produjo paz, pero no le produjo paz a Jonás porque él era un hombre rebelde, no quería obedecer. Cuando no queremos obedecer, sí, la voz de Dios no nos produce paz, nos produce angustia, pero no es porque la voz no quiera producir paz. No produce paz porque nosotros somos rebeldes, no queremos oír. Pero normalmente, hermanos, cuando Dios habla, Él produce paz. Miren cómo dice 1 Corintios 14:33. ¿Qué dice? Dios no es Dios de confusión. Hermanos, si esta idea te confunde, si esta idea te causa confusión, no viene de Dios, no le hagas al cuento. Quizá venga de ti mismo, puede venir de otros, puede venir del diablo, pero no viene de Dios. Si te sientes presionado, abrumado, impulsado a tomar una decisión precipitada, una decisión de vida importante, te ves presionado a tomarlo, ponlo en duda. Probablemente Dios no está hablando. Dios no funciona así. No existe ni un solo ejemplo en la Biblia en que Dios diga, apresúrate. Una decisión importante debe ser tomada con calma. Así que toma tu tiempo y toma la decisión correcta. Hermanos, cuando Dios habla, Él produce paz, claridad. No produce confusión. Si te sientes presionado, si estás estresado, la presión y el estrés no están viniendo de Dios. En absoluto, vienen de tu interior o del diablo o de algún otro lado. Pero cuando Dios habla, Él produce paz. Mira cómo dice Colosenses 3:15. ¿Qué dice? Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hermanos, ¿qué quiere Dios? Que tengamos paz en el corazón. Así que aquí tengo el caso número 7. Otra vez al hermano Juanito. El hermano Juanito dice que Dios le habló y que le dio su respuesta a su petición. Pero el hermano Juanito anda todo angustiado, desesperado y estresado. Pregunto, ¿de verdad Dios le habló? Había una señora, hermano, que venía a verme semana tras semana y me decía, Dios me dijo tal cosa, pastor. Y cada semana, hermanos, lo que Dios le decía era un regaño. Cada semana se trataba de algo que ella estaba haciendo mal. Cada semana tenía que ver con algo que denotaba un cociente muy fuerte de hipersensibilidad. Gran parte de esas cosas ni siquiera estaban mal. Quizá eran discutibles, pero siempre se sentía abatida. Hasta que un día le dije, oiga hermana, ¿alguna vez Dios le dice algo lindo? Y me dijo, no, pastor. Dios nunca me dice algo lindo. Yo le dije, hermana, creo que durante todo este tiempo usted ha estado confundiendo la voz de Dios. ¿Cómo? Dios no le ha hablado. No me ha hablado Dios durante todo este tiempo. Casi le puedo asegurar, como su pastor que soy, que Dios no habló eso.
es el resultado de su hipersensibilidad y de su conciencia. Dios no habla así. Cuando Dios habla, nos hace sentir paz. No hay nada más vital, hermanos, que oír a Dios. Nada. Porque Dios te armó y te hizo de tal manera que pudieras tener relación con Él. Y si eso te falta, pues no has dado en el blanco del propósito para el cual fuiste hecho. No es gran cosa que no entiendas si Dios quiere que compres un tipo de cereal u otro. Hermanos, si nos equivocamos en cuanto a qué tipo de cereal quiere Dios que compremos, eso no importa. Pero hermanos, necesitas que Dios te hable sobre muchas decisiones importantes de tu vida. Y si estás tomando decisiones sin tomarte tiempo para escuchar y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer ahora? Y si no haces que otros cristianos confirmen tus decisiones, y si no estás leyendo la Biblia para ver si lo que Dios te dice está de acuerdo con ella, si no estás siguiendo estos 7 pasos, vas a cometer muchos errores. El secreto para oír a Dios con claridad es llegar a conocerle más y más cada día. Cuanto más lo entiendes, más lo conoces. Y es más fácil reconocer su voz en una décima de segundo cuando Él te habla. Esfuérzate por conocer más y más de Él cada día. Quizá tú piensas que nunca has oído hablar a Dios. Pero si es así, déjame decirte, eso es un indicio de que no tienes una relación con Él. Porque en Juan 8:47 el Señor dice, el que es de Dios escucha lo que Dios dice. La razón por la que no escuchas es porque no le perteneces a Dios todavía. Si nunca lo oíste hablar, significa que necesitas establecer una relación con Él. Es muy fácil hacer eso. Yo te puedo ayudar a través de una oración para que entres en comunión con Cristo y entonces a partir de ahí lo empieces a escuchar. Otros acá son creyentes y oyeron la voz de Dios con claridad en muchas ocasiones, pero ahora no la están escuchando. Algo está confuso y oyen la voz de Dios muy distante. Quizá hay un bloqueo en la línea y hace semanas o meses que Dios no te habla. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no estás escuchando a Dios con claridad como antes? Es porque permitiste que el canal se bloqueara. Algo está mal en tu vida y se ha interpuesto entre tú y Dios. Y hasta que no te enfrentes con eso y lo arregles, tu corazón va a estar endurecido y no vas a escuchar a Dios. Regresa con Jesús. Jesús, dile al Señor, quiero tener ese tipo de relación que tenía antes. Vuelve a conectarte con Dios. Quiero pedirles en esta mañana que se pongan de pie y oremos al Señor. Vamos a orar. Quiero pedirte que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y hablemos con el Señor. Puede ser que haya alguien en esta mañana que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Si es tu caso y quieres hacerlo, quieres iniciar una nueva relación con Él, dile por favor con todo tu corazón: amado Jesucristo, deseo y necesito escuchar tu voz. Necesito saber por qué camino quieres que vaya. Quiero establecer una relación contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, no entiendo todo completamente, pero quiero pedirte en este momento que me perdones. Limpia mis pecados. Te entrego mi vida y mi corazón. Quiero a partir de hoy darte mi corazón y mi vida. Recíbelo. Jesús, entra en mi corazón. Dile: Jesús, entra en mi corazón. Perdóname, sáname. Oh Señor, gracias. Si alguien ha hecho esta decisión, yo te pido que tú le bendigas. Yo te pido que tú entres a su corazón. Yo te pido que las personas puedan iniciar una nueva relación contigo esta mañana preciosa. Escucha la oración. Escucha el clamor de tus hijos y de tus hijas en este lugar. Otros de los que están aquí tienen a Jesucristo en sus vidas, pero hace mucho que no escuchan su voz, porque sus corazones se enfriaron y sus oídos se han cerrado.
porque hay algo ahí que estorba la comunión. Quiero que le digas al Señor en esta mañana, dile: Señor, perdóname por permitir que el pecado se interponga entre tú y yo. Hay cosas que yo sabía que estaban mal, pero me permití hacerlas, y eso interrumpió la comunión que tenía contigo y el oír tu hermosa voz cada día. Pero en este momento te pido que me perdones. Te pido que limpies mi vida, que limpies la línea. Quiero volver a tener comunión contigo, quiero escuchar tu voz. Y permíteme que aplique estas 7 pruebas para no engañarme ni engañar a nadie. Bendito seas, Señor. Bendice, Padre, a cada persona en este momento. Ministra, Señor, a cada persona en este momento, a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús.